Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Me da mucho gusto el poder saludarte. Estamos a punto de iniciar el estudio de la palabra y como tú sabes, cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida es edificada y también nuestra vida puede ser transformada. El título de esta semana es El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Sí, Dios a través del Espíritu Santo nos da dones, los cuales si los ponemos al servicio de la iglesia, nuestra vida es transformada, adquiere un propósito y la verdad llegamos a ser agentes de bien, llegamos a ser luz para honra y gloria de nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto sucede cuando tú y yo estamos dispuestos a ejercer los dones que el Espíritu nos da. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Queremos agradecerles porque están visitando nuestra página en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Recuerden que allí encuentran más herramientas que les ayudarán a profundizar en el estudio de la palabra y en el estudio también de la Escuela Sabática Universitaria. Bueno, antes de iniciar el repaso de la lección número 8, que lleva por título El Espíritu Santo y los dones del Espíritu, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio y como es costumbre voy a iniciar por mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eli Trejo, soy contador en la Unión Mexicana del Norte. Bienvenido, Eli. Muchas gracias, pastor. Gracias. Mi nombre es Marta Portillo, estudio la carrera de enfermería en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Marta. Mi nombre es David Hernández, estudio teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, David. Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, ¿qué te parece, Eli, si nos guías en oración? Claro que sí, con gusto. Vamos a orar. Señor, en este momento queremos pedir de tu presencia para que tú estés con nosotros al estudiar tu palabra. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. El Espíritu Santo y los dones del Espíritu, David, Eli, Marta. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Me parece que estamos, digamos, ante una de las demostraciones del amor de Dios más tangibles, si pudiéramos decirlo, ¿no? De hecho, como se menciona en la lección, ¿no? Ya el nombre de dones del Espíritu significa un regalo, ¿no? Dios no solamente, y creo que esta es una demostración del amor de Dios, ¿no? Dios no solamente nos da una misión, sino que también nos capacita para ello. Sí, y es muy interesante la obra del Espíritu Santo, ¿no? Un pasaje muy conocido. El Espíritu Santo nos ayuda a entender que estamos en pecado, de justicia y de juicio. Y algunos lo ven eso como algo condenatorio, ¿no? Me va a recordar que estoy mal, me va a recordar que voy por el camino equivocado. Pero no, el Espíritu Santo tiene una labor que es llevarnos a Cristo y a depender de Él, una labor redentiva. Pero no solo eso, sino que al aceptar la presencia de Jesús en mi vida, me prepara para cumplir una misión. Sabes que a mí me pareció muy interesante algunas frases de la lección que vamos a estudiar, pero investigando en los temas que vamos a tratar, hay una anécdota, una historia que me gustó mucho y quisiera compartirla con ustedes, ¿no? Cuentan que cuando nace un niño, pues el papá no va al hospital y pide que le pongan manos. El niño ya viene con manos, ¿verdad? Y entonces el niño en algún momento de su vida se da cuenta que tiene manos. Y yo me lo imagino, ¿no? La empieza a ver sus manos, empieza a jugar con ellas, después empieza a tocar cosas y con el tiempo adquiere una habilidad motriz y que sabe para qué son las manos y para qué las puede usar. En el caso de los dones, mencionaba esta historia que es muy parecido. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nos bautizamos, somos como niños que no sabemos que tenemos nuestras manos o nuestros dones. Pero en algún momento de nuestra conversión, en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, nos damos cuenta que tenemos ese don y lo descubrimos en algún momento. Y empezamos a verlo y no sabemos cómo usarlo y para qué sirve. Y pasa el tiempo y te das cuenta que lo puedes usar y vas adquiriendo la habilidad de usarlo
porque Dios te lo dio cuando tú naciste en Él, ¿no? Entonces me pareció muy bonito ver a un bebé como nosotros, cada uno de nosotros cuando nacimos, ¿no? Y a veces hay mucha gente que dice, no, es que yo no tengo ningún don. No, es que sí tienes dones, pero a lo mejor no los has visto. Y aún viéndolos no sabes cómo manejarlo. Y aún manejándolo tienes que saber para qué usarlo. Porque los dones, como dice la lección de esta semana, pues tienen una función muy específica. Los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es muy interesante cómo esa historia presenta algunos aspectos de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos, mencionamos, en tu participación anterior mencionaste la definición de un don, ¿no? Es un regalo que viene de Dios, un don espiritual. ¿Cómo podemos ahora sí definir habilidad innata? ¿Cómo podemos colocar allí lo que he aprendido al ir a la escuela o al adquirir algún oficio? Y esa habilidad que de pronto llega, que pues tú no la tenías, y eso podemos hablar, ¿no? Algunos de nosotros hemos recibido dones que ni siquiera imaginamos que un día tendríamos, ¿no? Y ¿cómo podemos abordar esta situación tan interesante cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, David? Híjole, yo creo que es un poquito complejo porque, por un lado, tenemos el hecho de que un don espiritual fue recibido, válgase la redundancia, ¿no?, por el Espíritu Santo, ¿no? Él nos los dio en el momento en que nosotros entregamos la vida a Jesús, nos hemos bautizado. Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué son los dones del Espíritu? ¿Cómo es que llegan a nuestra vida? Y luego vamos a abordar cómo encaja también con las habilidades innatas o lo que hemos adquirido al ir a la escuela o al adquirir algún oficio. Sí, digamos que ¿cómo decirlo para no decir teoría? Bueno, la idea básica es esta, ¿no? Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos bautizamos, cuando nos bautizamos recibimos al Espíritu Santo, ¿no? Incluso se puede recibir antes, ¿no? Y Él es el que nos convence de pecado, como se ha dicho, Él es el que nos capacita, ¿no? Pero junto con el Espíritu Santo recibimos los dones, que en otras palabras son capacitaciones, digamos, que Dios nos otorga para cumplir una misión o tener un ministerio, por así decirlo. Sí, de hecho, disculpa que te interrumpa, sí, para que después continúes con tu comentario, dice 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sí, y Efesios 4, que es básico para entender los dones, claro, el texto básico para entender los dones, nos dice que los recibimos en realidad de Jesús, ¿no? Pero es el Espíritu Santo quien nos reparte. Claro. Ok, son habilidades, digamos, ¿no? Que nos capacitan para esa misión, que tienen el propósito que ya se mencionó, edificar a la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, y al mismo tiempo que la iglesia, como un solo cuerpo, en la unidad de todos sus miembros, con sus propias diferencias, puedan llevar adelante la comisión que Dios le otorgó cuando ascendió a los cielos, que se encuentra en Mateo y en Hechos, ¿no? Bueno, esos serían los dones. ¿Qué involucraría? La Biblia tiene varias listas, ¿no? El don de profecía, maestro, enseñanza, pastor, sanidad, oración, en fin, todas las listas que encontramos en Romanos, en Corintios y en Efesios. Y la diferencia quizá más marcada con las habilidades naturales es que las habilidades, pues como su nombre lo dice, las recibimos desde que nacimos, ¿no? Es una habilidad innata con la que recibimos, que podemos desarrollarlas, ¿no? Ya se recibió desde el nacimiento, las tenemos, cualquier persona, independientemente de si cree o no, tiene ese tipo de habilidades. Los dones espirituales son capacitaciones que Dios nos da directamente. Tienen un propósito, ¿verdad? Y tienen un propósito definido, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esos dones espirituales que sabemos los recibimos de parte de Dios con un propósito, con una misión? Marta, Eli. Sí, mencionaba algo interesante la lección al estudiar, que cuando nosotros tenemos envidia de alguno de los dones, ¿verdad?, que alguien más tiene, pues muestra la ingratitud que nosotros tenemos ante Dios, porque el momento en que el Espíritu le otorga
ese don a esa persona, quien es quien los distribuye, es porque sabe que va a servir, va a ayudar ese don específicamente a esa persona a que otros creyentes o otras personas o en la misma iglesia pueda haber una transformación de esas personas que están cerca de nosotros, y asimismo para el crecimiento de, como se ha estado mencionando, de la iglesia, de que otras personas puedan ser impactados por medio de lo que nosotros estamos haciendo también. Yo creo, pastor, que debemos de identificar bien cuál es el fin de nuestra habilidad, pues, o sea, cuál es el objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tiene un talento natural, digamos, yo canto. Sí. Yo desde que nací soy afinado. Nadie me enseñó a cantar, siempre me preguntan, oye, ¿y tú cuántas clases de canto llevaste? ¿A qué escuela fuiste? A ninguna. Así, es algo que ya traigo, ¿no? Pero si yo no lo uso para ministrar a la iglesia, es un talento, nada más. Es más, hay gente que he conocido que no tiene el don del canto o el talento del canto y que lo desarrolla. Aquí mismo en la universidad, yo conocí a un muchacho que cantaba malísimo. Ojalá y no lo esté viendo. Pero, fíjate, me sorprendió al pasar de los años que él tomó clases de canto aquí y afuera y en todos lados, y lo escuché cantar un día y cantaba muy bien. Una persona puede desarrollar un talento, sí, o puede nacer con él, pero un don, el fin para lo que tú usas eso, es donde ya el talento se puede convertir en un don espiritual, o Dios mismo te lo puede dar, el Espíritu te lo puede dar en algún momento. Quiero resaltar algo que menciona la lección, es algo muy interesante. Dice, Dios también puede utilizar un talento natural con ese propósito cuando la persona reconoce que aún ese talento en última instancia proviene de Dios. Exacto. Y luego con oración y sumisión dedica ese talento a la obra de Dios. Exacto. Sí, yo considero que esta diferencia entre, digamos, don y talento, aunque nosotros lo estamos tratando de hacer aquí, ¿no?, para poder entender los dones espirituales, no es tan clara para algunas personas, ¿no? O sea, hay ciertos autores que no van a reconocer esta separación. Creen que los dones espirituales en realidad también son habilidades que ya teníamos, pero que el Espíritu Santo las hace despertar en nosotros, ¿no? Pero en última instancia, nosotros al recibir un don, al tener estas habilidades, implica ya que hemos recibido una parte en la obra de Cristo, en la obra de la iglesia, digamos así. Es decir, decíamos, Jesús al ascender a los cielos dejó una comisión a la iglesia, ¿no? Predicar el evangelio o hacer discípulos, ¿no? Que otras personas más puedan darse cuenta del plan de redención, de salvación, puedan acercarse a Dios y comenzar una obra de transformación que los capacita para el reino de los cielos, para resumir en esencia el evangelio, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos predicar esto? ¿Cómo logramos cumplir esto? Bueno, cada persona que es parte de la iglesia también recibió la capacitación del Espíritu Santo para poder realizar esta obra. Eso quiere decir que yo tengo una parte especial en la obra de Dios, ella tiene una parte especial en la obra de Dios, usted tiene una parte especial en la obra de Dios, cada uno de nosotros. Por eso es que decía la lección, si nosotros envidiamos otros dones, entonces estamos siendo ingratos, porque realmente Dios nos ha capacitado para ello. Nadie se ha quedado, digamos, sin un lugar en la obra de Dios. Exacto. Sí, fíjate, yo ahí estaba meditando en esa frase que dice de la envidia y todo eso, ¿no? Como cristianos deberíamos de ser personas con una estima propia. Porque fuimos comprados por Jesucristo, creados por Él, redimidos. Yo, como persona, como miembro de un cuerpo, desempeño una función. Y esa es la función que a mí me toca desempeñar. Y ese es mi lugar. Y estoy feliz con eso. O sea, si por ejemplo, la cabeza dice, yo soy la cabeza, pero quisiera caminar. Bueno, entonces ya no vas a cumplir tu función de cabeza. Tú eres cabeza, ¿verdad? Entonces, en la iglesia es lo mismo. O sea, unos cantan, que ellos canten. El que predica, que predique. Pero si el que está acá está pensando, no, me gustaría predicar así, me gustaría ¿por qué cantar? Yo no predico así? ¿Por qué yo no canto así? Entonces es donde viene la envidia y vienen las situaciones que no queremos. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de los dones del Espíritu, que es el estudio de esta semana. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria.
Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria y estamos hablando de los dones del Espíritu. Eli, David, Marta, mucho que decir, ¿verdad? Sí, hay muchísimo que hablar. De hecho, pues hay muchos temas que toca la lección en los días que de repente podría ser una lección sola, ¿no? Claro. Porque a mí pues me pareció muy interesante muchas cosas, pero vamos a continuar sí, con la idea. El fruto y el don del Espíritu. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Sí. Mencionábamos algo al respecto. Sí, fíjate que a mí, pastor, me ha parecido en la iglesia como que a veces confundimos, así como se confunde un don de un talento, confundimos el fruto del don. Y la lección, bueno, a mí me hizo entenderlo más claramente, de que el fruto es una cosa y el don es otra. Ahora, quisiera yo leer textualmente lo que la lección dice para que pudiéramos pues entender este detalle, ¿no? Miren, dice así: el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tienen el mismo autor. Claro. O sea, Dios es el autor de esto, ¿no? Sin embargo, no son lo mismo. A nadie se le requiere manifestar un don. O sea, pero todos debieran manifestar el fruto del Espíritu. Ahora, al hablar del fruto del Espíritu, pastor, ¿qué es el fruto del Espíritu? Pues, porque a veces pensamos que son muchas cosas y esas muchas cosas pues es una nada más. Entonces, ¿cómo entender eso? Tú que eres pastor, que nos expliques. Bueno, nosotros tenemos en Gálatas una lista muy clara, muy precisa. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es una lista, ahora sí, amplia, abarcante, que si nosotros dijéramos, bueno, de 8 a 9 voy a mostrar amor, de 9 a 10 gozo, de 1 a 2 paz. O sea, no es una lista que lo puedas manifestar en un momento sí, en otro momento no. Ahora, tenemos que entender que todos estamos en un proceso de santificación, que todos estamos librando una lucha contra el enemigo. Claro que el Señor va delante de nosotros, pero estamos en una guerra entre el bien y el mal. No es justificación, pero no debemos de juzgar a nadie, ¿verdad? Eso lo tenemos que tomar para nosotros. Exacto. Es decir, si tú, Lee, Dios te dio una habilidad, un talento, que lo pusiste al servicio, que se convierte en un don para la edificación de la iglesia, y no muestras amor, pues sigue siendo un talento. Sigue siendo un talento, y ahora sí podemos decir, de nada vale. Exacto. No podemos ser no podemos ser luz y tinieblas al mismo tiempo. Claro, podemos equivocarnos, ¿verdad? Vivimos en una comunidad cristiana donde nos apoyamos mutuamente, pero tenemos, con la ayuda del Señor, mostrar los frutos. En cada acción que hacemos, estemos usando el don o no lo estamos usando. Y ese es el punto, digamos, que los diferencia, ¿no? El hecho de que los frutos, digamos así, son por... Bueno, algunos dicen que la forma como está construido el versículo aquí, en realidad se refiere al amor y una ramificación con los demás dones, ¿no? Claro. No nos vamos a meter mucho en ese detalle, pero son, digamos, las cualidades que se esperan en el carácter de un cristiano, por decirlo de otra forma. Entonces, lo que usted acaba de mencionar, esa es la tesis del apóstol Pablo en Corintios 13, cuando dice, bueno, si yo tengo este talento, tengo este don, el don de profecía, pero no tengo amor, nada, soy
como un metal que resuena, nada más hace ruido y hasta ahí no se puede producir música con eso. Más hace Pero ruido. fíjate, Daniel, Escándalo. cuando yo nací en la iglesia y desde que estaba chiquito he escuchado los frutos del Espíritu. Y siempre he identificado como que los frutos son amor, gozo, paz, paciencia. Esos son los frutos. Pero aquí en la lección se dice el fruto del Espíritu. Entonces, el fruto es uno. Y para mí, yo veo un árbol de manzanas y yo espero que tenga manzanas. Y veo uno de naranjas y espero que tenga naranjas. Pero este fruto es un árbol que da muchos frutos. Da naranjas, manzanas y de todo. Y es algo que tenemos que entender, ¿no? O sea, que como tú dijiste, el resumen de todo Amor. es el amor, Es el amor. ¿verdad? Y si me permiten terminar la frase, porque está súper bien, dice, los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad. O sea, tú puedes cantar, puedes predicar, puedes hacer muchas cosas bien, pero eso no quiere decir que espiritualmente estás bien. Pero el fruto del Espíritu, sí. O sea, si tú no muestras amor a los demás, estás mostrando tu espiritualidad, tu conexión con Dios, porque Dios te ama y tú amas. Y eso me pareció a mí sumamente interesante. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, hay muchos dones. Y luego ya dice que algunos son mayores que otros, ¿no? Sí. Sí, pues porque básicamente, digamos, como hemos dicho, ¿no? Por eso se llama frutos, ¿no? Porque evidencia, digamos, que hay un trabajo detrás del Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando, ¿no? Los dones no necesariamente, como hemos dicho hasta aquí, ¿no? Nos ayudan para edificar el cuerpo de Cristo, para poder cumplir un ministerio. Y esa es la gran función de los dones espirituales. Y no solamente eso, sino que además, cuando nosotros reconocemos que en última instancia todo proviene de Dios, a los dones naturales como los dones espirituales, la vida, en fin, nos damos cuenta de que el propósito mío como ser humano es vivir para servir a Dios. Claro. Y en la medida que yo desarrollo todas estas habilidades, sirvo también a los demás, nunca para servicio propio. Ahora, tenemos claro, o hemos hablado ya de lo que es un don, de lo que es un talento, cómo se pueden conjugar para el servicio de la iglesia. La diferencia o tener en claro que el don y el fruto pues tienen que ir juntos, ¿no? Tienen que ir de la mano, así es. Los dones se nos han dado para servir a la iglesia, pero quien ha recibido un don también tiene que pagar un precio, ¿no? Exacto. Así es. ¿Qué podemos hablar al respecto? Sí, definitivamente. O sea, los mismos apóstoles lo podemos ver, que ellos recibieron el don del Espíritu Santo y recibieron dones, y ellos pues tenían que ir a predicar. Y Dios les daba el don de lenguas, por ejemplo, y predicaban en otros países. Y al ir a predicar, ustedes que a lo mejor tú estás fuera de tu casa, tú viniste a estudiar a otro lugar, estamos fuera, lejos de la familia. Nosotros hemos andado en muchas casas, Sí. ¿no? Elí es hijo de pastor. soy hijo de pastor. Y sirves en la obra desde hace tiempo también. Exacto. Por ejemplo, sales y dejas atrás a tu familia, dejas a tus hijos. A veces llegas a lugares que son inapropiados para vivir, para estar. Hay sufrimiento, pero en ese sufrimiento hay gozo. Hay gozo, claro. Cuando tú usas tu don para el ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo, eso te trae un gozo que con nada más lo puedes comprar. Es más, ni con la satisfacción de estar en tu casa cómodo ahí, eso no te da el gozo que te da compartir y edificar el cuerpo de Cristo. Y esa es una de las cosas que el Espíritu Santo hace, ¿no? No solo nos guía a Jesús, no solo nos edifica, nos guía, nos reprende, sino también nos da la satisfacción de servir. Y la verdad que el servir pues te hace sentir muy bien. Por eso, el apóstol Pablo lo mencionó en algún momento, hablando de Jesús, y dice que Jesús en algún momento mencionó, más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Es decir, el gozo, la satisfacción del servicio abnegado, de saber que no solamente Dios nos da un lugar, sino que nos capacita, que nunca estamos solos. Por eso decía al principio, ¿no? Los dones espirituales, me parecen a mí, son una de las manifestaciones más claras del amor de Dios aquí y ahora para el ser humano. Porque si bien Dios requiere del ser humano que se ha convertido, que también testifique, que también muestre su amor a otras personas, no lo deja solo.
le da el Espíritu Santo para que el mismo Espíritu Santo lo capacite, lo guíe en su crecimiento espiritual, pero también para que reciba dones que le ayuden a manifestar ese mismo llamado. Dice el versículo 13 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro, y sobre todo menciona algo también importante, que los dones no fueron otorgados para complacernos a nosotros mismos, porque entonces sería un servicio para nosotros solamente y no quedaría ahí, quedaría solamente. Entonces, que debemos comprender que los dones no son para nuestra santificación, sino es para que podamos ponerlos al servicio de las demás personas. Y cuando estos ponen en servicio, por ende viene el fruto del Espíritu, como mencionábamos, porque reflejamos todo eso que Dios nos ha otorgado. Entonces es importante de entender que esto que Dios nos otorga, bueno, va en base a un servicio comprometido, y que mientras más podamos servir y ayudar a los demás, Dios puede también otorgarnos más dones y capacitarnos constantemente para ayudar a otras personas también. Y ya que dices eso, fíjate, en esa parte de la lección a mí me gustó mucho un texto que dice aquí la lección, que dice que no son trucos milagrosos, los dones espirituales, que satisfacen nuestra curiosidad, o sea, como para ver qué pasa ahí, no, ni tampoco son otorgados como antídoto para el aburrimiento. Fíjate, mucha gente actualmente en las iglesias quiere ponerse a hacer algo para no aburrirse. Para estar ocupados. Exacto. Los dones espirituales no son un antídoto para eso. Un don Dios te lo da y tú te fluye ir a hacerlo. No es, para no aburrirme voy a ir a hacer esto, ¿no? Sí, la oración anterior lo dice, y ella lo mencionó, los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio. Exacto. Y aquí podríamos insertar rápidamente el hecho de que, por ejemplo, el don de profecía, ¿no? El don de profecía no es un don para, digamos, hacer un show, ¿no? Digamos, mostrar que alarmismo. No. Tiene un propósito específico. Claro. O el don de lenguas, que era uno de los problemas que el apóstol Pablo enfrentó con la iglesia de Corintios. Dice, aquí todo el mundo se levanta y habla lo que quiere, y dice, no, si no se van a entender, mejor no hablen. Mejor siéntense y solamente hablen si alguien más está allí para entender lo que ustedes están diciendo. O el don de profecía. Es decir, cada don tiene un don propósito, tiene un objetivo para específico. Concluir brevemente, Eli, la lección de esta semana, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, yo me quedo con el amor. O sea, al final de cuentas, la lección resume algo bien importante. En alguna parte hablaba de Jesús. Sí. Vemos que son del Espíritu, pero en realidad quien los da es Jesús. Es a través de Jesús que esos dones llegan a nosotros, y es por amor. Sí. Entonces, Marta, si Jesús nos ama, nosotros debemos amar a los demás. Yo me quedo con los dones, debemos ponerlos al servicio de Cristo y de la iglesia. Amén. Pues yo me quedo con profundo agradecimiento a Dios por Jesús, que subió a los cielos, dice Pablo, descendió y nos ha dado dones. Nos ha dado dones para que la iglesia esté lista para encontrarse cuando Cristo venga en poder y gloria. Nos vemos la próxima semana en la Escuela Sabática Universitaria.